Y por último, y sin que esto constituya ni siquiera un homenaje, nada más que el recuerdo, ¿por qué él habría hecho esto? Vamos a pasar a recordar la última entrevista televisiva de Pepe Eliaschev, que casualmente tuvo que ver en este programa, por la sencilla razón, como me decía una persona cercana a este programa, porque solo el olvido entierra a los muertos. Lo que vamos a mostrar ahora es el último reportaje televisivo de Pepe Eliaschev. Fue en este programa y la verdad yo no soy proclive a este tipo de recuperación de testimonios como el de Pepe. Pero la verdad que a Pepe le hubiera gustado, porque era un periodista no solo profesional, sino que guardaba todo lo que él había hecho, testimonios, grabaciones, entrevistas, etc. Por lo tanto, es un recuerdo que quiero que ustedes y yo por lo menos lo compartamos, recordando y teniéndolo vivo aquí, en la televisión. Ahora, lo sorprendente es, este hombre Kirchner ha tardado como 7 años u 8 años en hablar en público. Se supone que habrá hecho cursos de oratoria, que habrá estudiado la técnica de la palabra, que algunas materias le habrán enseñado, que otras no aprendió. Pero digamos que la esencia del discurso la tiene que haber conversado con su madre. O sea que esto no es intempestivo. Yo pienso y más que pienso, creo que son los datos que nos ofrece la realidad de los periodistas, que cuando uno sigue de cerca lo que ha sido el sistema de toma de decisiones de Cristina Kirchner, el control absolutamente vertical y obsesivo de todo lo que se dice y se deja de decir, y además que salgan Kunkel, como vos mencionaste, Aníbal Fernández y Andrés Larroque a ratificar lo que dijo Máximo, nos está mostrando que acá hay una decisión política. No, perdón. Kunkel llegó a hablar de la disolución del Parlamento. Ya sabemos que Kunkel es desde siempre un Pero hombre... perdón, con que ya sabemos... No, digo que es un totalitario, que es un hombre al que nadie le puede pedir grandes pruritos democráticos, pero que él esté siendo de alguna manera el caballito de batalla de esta movida, nos está indicando algo muy fuerte. Yo no quiero tampoco, rasgarme las vestiduras... No, ni inventar fantasmas. Porque mucha gente podría decir, inclusive colegas nuestros, no sin razón, bueno, es la típica, embarra en la cancha, como estaba embarrada ayer la cancha de la Bombonera, hacen que la gente hable de esto y mientras tanto van ganando tiempo. Ahora, yo digo, personajes como Florencio Randazzo, como Julián Domínguez, como Sergio Uribarri, quiero decir, los que representan el modelo. Que estuvieron en el acto. Sí. Y vociferaban y le ponían una grandilocuencia notable al hecho de que una persona hablara. Ahora, vos hablabas en tu editorial, yo lo escuché atentamente, hiciste una mención muy rigurosa y muy dura de cara a los argentinos. Yo digo, ¿no hay una sensación de vergüenza ante la escasa creatividad? Porque yo tengo que decir que también el doctor Menem había esgrimido el argumento de la proscripción para sacar la reelección. Exacto. Me tienen miedo. Bueno, había ganado efectivamente en el 95 con el 50% de los votos contra 30% de Bordón, recordarás. Sí. Bueno, y entonces ese fue en aquel momento. Ahora, 20 años después, la Argentina sigue validando esos argumentos que no son serios, que no son de un país previsible, que no son de un país estable, que no son de un país que pretende ser asumido en el mundo como una nación relativamente normal. A mí eso me deprime, más allá de Cristina y del kirchnerismo, porque revela que nuestra cultura política, Roberto, está muy empobrecida, está muy achicada. Ahora, fíjate aparte que, por lo menos hasta hace un rato, uno no había leído ningún tipo de declaración de los principales dirigentes de los partidos que están enfrente del gobierno.
aunque sea para pedir una aclaración, no digo para refutarlos. Claro, como Máximo no tiene ninguna posición, es un hijo, también se me ocurre que debe ser difícil, pero es cierto, yo creo que la oposición en ese sentido, la oposición, vos también dijiste, y yo pienso parecido en ese sentido, la oposición es por ahora una colección de figuras expectantes que tienen muchas dificultades para instalarse. Ahora dentro de 2 semanas es el lanzamiento de Ernesto Sanz, pero bueno, lo cierto del caso es que se puede decir, bueno, sí, pero Máximo Kirchner no es un ministro. Ahora, lo de esta noche sí es grave. Que Kunkel, que es un diputado de la Nación, y que efectivamente, tal como vos apuntaste, es del corazón, porque era el jefe político de Néstor en La Plata en la década del 70, salga a decir disolver el Parlamento, yo no tengo derecho a tomarlo eso como algo irrelevante. Pero perdón, te mandan al comisario, al policía a la vuelta de la esquina, por cualquier declaración insolente que pueda hacer una persona, y de pronto este caballero puede decir este tipo de cuestiones sin afectar nada. Ella habló de la matiné. Bueno, acá tenés una matiné perfecta, con Kunkel pidiendo que se disuelva el Congreso, en donde ellos además son mayoría absoluta. Exacto. Se quieren disolver a sí mismos. Sí, es una cosa... Han llegado a una situación absolutamente paradójica. Extravagante. Ahora, ya para entrar en temas que, digamos, a vos te gustan un poco más, ella va a verlo al Papa ahora. Sí. ¿Y el Papa qué le va a decir? Porque supongo que hay tanta gente que le informa al Papa sobre lo que pasa en la Argentina que debe tener una idea de estos últimos acontecimientos, de esta frase quizá poco feliz del hijo de Cristina, que después de un modo u otro ha sido multiplicada por, digamos, seguidores del gobierno. Claro, yo ante el Papa Francisco confronto, te confieso, una serie de dilemas fuertes, porque trato de ser lo más cuidadoso, lo más prudente, lo más preciso posible, en un tema en donde, Roberto, se mezcla mucho el liderazgo espiritual en el mundo católico. Hablamos de 1.200 millones de seres humanos. Sí. Ahora, pero como estamos por otro lado, ante un Papa que no duda en opinar y en intervenir, recordarás que hace 1 mes y medio, cuando recrudecía la limpieza étnica en el califato islámico, él dijo una cosa que a mí me pareció realmente muy importante, y yo la destaqué en la radio. Dijo, bueno, efectivamente hay que defenderse de esto, pero sin bombas, dijo. Lo que pasa es que vos no podés, una mujer no puede estar embarazada un poco, o estás embarazada o no estás embarazada. Digo, estamos hablando de gente criminal, asesina, bárbara, todo lo que son estos tipos de ISIS, y él se metió con el asunto. Entonces digo, a veces, en el caso de Francisco, y esto creo que se aplica a la relación con Cristina, es difícil marcar la frontera entre el liderazgo espiritual. ¿A qué llamaría yo de liderazgo espiritual? Bueno, que el 2015 sea un año tranquilo, que la Presidenta termine tranquila, que la Argentina no vea sofocones. Hasta ahí vamos bien. Pero yo estoy viendo que hay un seguimiento del tan cotidiano de la Argentina y tanta gente que desfila. Sí. Cuando vos ves la foto de Maradona con Guillermo Moreno, digo, no te puede pasar inadvertida. Que yo tengo derecho a preguntarme, ¿está jugando un rol político Francisco? Y en tal caso, ella, Cristina, es más hábil que él, ella puede ganarle la partida de póker. Me parece que es un jesuita inteligentísimo y muy sutil en su manejo, pero tus palabras, que una vez más, en este caso, yo las comparto, es una cosa de decir los fondos buitres, todo ese discurso anticapitalista que a mí me parece como es así, muy obsoleto. El capitalismo que busca la ganancia y a ver cuál es el modelo alternativo, ¿Corea del Norte? Y otra cosa es decir, no, me parece, bueno, muy bien la reelección, cosa que no creo que diría nunca. Estamos en un problema los periodistas con Francisco, porque es argentino. Sí, claro, pero bueno, él parece más un papa de la Argentina que un papa de la Iglesia del mundo. Vos te fijaste, es así efectivamente, porque hay quien me dice, bueno, pero no te olvides que Juan Pablo II fue decisivo en la salida de Polonia del comunismo. Sí, pero no tan así. Porque Wojtyła, el papa polaco, su gran pelea era contra el bloque comunista. Además era polaco, y Polonia había vivido en carne propia la invasión rusa, no se la contaron. En este caso Francisco es argentino. Sí, sí, es peronista aparte. Peronista, dicen que bueno que simpatizabas con Guardia de Hierro, a mí no me consta. Sí, absolutamente. Si no te consta, te doy comprobaciones. Bueno. Sobre todo por los amigos que tiene y que lo visitan. Bueno, para los televidentes, Guardia de Hierro era una organización muy dura de la época de los 70s que representaba la ortodoxia peronista contra la infiltración marxista. Sí, y que pintaba en las calles un término que no creo que hoy comparta justamente Francisco. Era somos el odio. Eran otros tiempos, claro. Sí. Pero, ¿vos crees que, por ejemplo, el Papa le dirá algo a Cristina con relación a la burla que
con la cual Kicillof y Capitanich tomaron el informe de la Universidad Católica sobre la cantidad de pobres que hay en la provincia de Buenos Aires? El observatorio que tiene la UCA realmente está disparando hace ya muchos años y con mucha credibilidad unos diagnósticos que son colosales y que no son precisamente halagüeños para este gobierno. A mí se me ocurre que Francisco Parrazones-Ollas, por ser un hombre de la Iglesia, ser el jefe de la Iglesia, no podría bajo ningún concepto ver, ¿no es cierto?, así como si no fuese nada, que se desacredite una labor que es muy seria. Nadie puede acusar a la Universidad Católica de ser destituyente o de estar en una movida para perjudicar al gobierno. Lo que pasa, Roberto, a mi modo de ver, es que la convicción que tienen estos hombres, como vos decís vos, cuarentones, en torno de sus pensamientos, es tan dogmática, es tan sectaria en el sentido más preciso de la palabra de secta, que bueno, si hay que pegarle al mundo católico, le pegan al mundo católico, si no le pegan a la llamada palio-izquierda. Cualquier mecanismo sirve para desacreditar aquello que los cuestiona a ellos. En consecuencia, yo no puedo tener hoy día ni la clarividencia de decir que el Papa le va a decir esto, le va a decir lo otro. Sí podemos decir, sin equivocarnos, que hay una manifiesta actitud de Francisco de estar cerca. Y yo creo que un líder como él debe pensar que mejor estar cerca que estar lejos. Porque vos sabrás tanto como yo que él fue muy vilipendiado por Néstor, sí. Fue ninguneado, no había Tedema en Buenos Aires. Bueno, la otra mejilla, ¿no? Conserva algunos de esos enojos. Por lo menos no con los Kirchner, pero sí con algunas personas. Ahora, qué rara la política argentina. Esto de que la Presidenta vaya otra vez más al Vaticano. Las cosas se deberían resolver en la sociedad civil acá en la Argentina, en el Congreso. Si el Papa está hablando de dialogar, que esta señora o sus ministros dialoguen con la parte del país que no comparte sus puntos de vista, que yo creo que es la mayoría. Sí. Pero bueno, para seguir con los temas que a vos te interesan, casi nadie ha prestado atención a esta especie de acuerdo que ha establecido la Argentina con China, al margen de los préstamos, sobre el establecimiento de una base espacial, si querés. Sí, de seguimiento. De seguimiento en el sur. Bueno, así se han establecido otras bases en otras partes del mundo. Por 50 años, con una suerte de inmunidad diplomática y sospecho que militar. A vos, además, todavía ni siquiera fue aprobado, pero ya está parcialmente avanzada la construcción. Lo único que puedo decir es que no es ningún misterio ni ningún secreto. Recordé el famoso préstamo chino de la época de Néstor, con el que el país salía en 48 horas de su situación. El kirchnerismo nunca ocultó su admiración irrestricta, ya no solamente por este gobierno actual de China, el de Xi Jinping, por el modelo maoísta. Hay frases escritas en cuenta. Convengamos que no tiene nada que ver. No, claro. Esta administración y la administración de los últimos 20 años que ha sacado a China de una pobreza primaria. Pero que exporta valor agregado, que importa un país como la Argentina. Pero Cristina, uno lo encuentra fácilmente en Google, ha dicho en más de una oportunidad que admira el modelo chino. Ahora, de la parte política, de la ausencia de libertad, desde el partido único, de lo que es la China verdadera, de esto no se habla. Admiran el modelo económico, es esta especie de desarrollismo filo-maoísta que me permite cerrar un ojo y no ver la otra parte de la realidad. Yo creo que China efectivamente es un coloso, el hecho de que estén con navegación espacial ya lo dice todo. Ahora, si me preguntás como modelo social, como modelo... No, yo te pregunto sobre si sabés... De la base nada, me parece muy peligroso que este tipo de cosas se estén planteando con tanta, Roberto, con tanta liviandad. Un país... antes de adjudicar un terreno a una potencia del Consejo de Seguridad, yo creo que lo menos que podría en todo caso es hacer una discusión, presentarlo en el Congreso, debatirlo en los medios de comunicación. No me parece algo pequeño. Finalmente, y antes de darte el angelito, este viaje de Cristina a Naciones Unidas, el mensaje que ella va a dar como lucero frente al mundo en la lucha contra los buitres, ¿te parece que tiene algún tipo de rédito práctico? No tiene ningún rédito. Y yo no pretendo ser experto de nada, yo viví largos años en Nueva York, conozco muy bien Naciones Unidas, creo que en esencia no ha cambiado. La Asamblea General es un organismo absolutamente deliberativo que está desprovisto de toda capacidad de ejecución. Y te doy un dato que redondea lo que yo pienso. Cuando vos analizás los 124 a favor de la Argentina, los 11 en contra y los 41 creo que son abstenciones, entre los en contra y las abstenciones está el 70% del Producto Bruto Mundial.
Entonces, se trata de triunfos, para usar la famosa palabra, pírricos. Hemos ganado, el mundo está solidario. No tiene, ni por empezar, ninguna consecuencia retroactiva. No aplica a lo que pasó. Y para adelante, sí, se va a conversar, se va a hacer un marco. Ahora, que Héctor Timerman proclame que esta es la derrota de los colosos de la patria financiera, es un chiste. No, nada cambia realmente. Y los discursos en Naciones Unidas son esos, son discursos. Lo diga Cristina, o lo diga Netanyahu, o lo diga en otra época Arafat o Fidel Castro. Este era Pepe. Simplemente quiero reconocer que tanto él como yo, ese día, y quizá los días posteriores, me parece que nos equivocamos. Creíamos que el mal no iba a ganar, pero no fue así. Hasta el próximo lunes.